Hola y bienvenidos a nuestro podcast de Men in Black. En este caso, el día de hoy hablaremos sobre casos de terror con un poco de comedia. Vamos a adentrarnos en 3 casos específicos, pero pues primero vamos a presentarnos, ¿no? Yo soy David. Yo soy María Fernanda. Yo soy María. Bueno, entonces, ¿por qué empezamos? ¿Cómo empezamos a hablar? Pues es que, a ver, son tres casos muy interesantes. El primero es el de Emily Rowe, el segundo es el de la bruja de Blair y el tercero es el de Annabelle. ¿Qué empezamos por el más heavy o por el más suave? Pues no solo. Aquí, empezando, pues ya todo el mundo sabe que Annabelle es una Annabelle es una muñeca, el ajo, una muñeca que hace travesuras hasta la quita. Pero ahí yo le llamo a matar. No. Es que eres una niña estresada, o sea. Es un tipo penal adecuado en mi código penal. Es homicidio. Agravado, porque es niña, ¿sabes? Doloso. Claro. Con pericia. La muñeca. Y yo, Pues bueno, muy brevemente, ¿no? Porque, pues según la historia que yo vi, no, porque no sabe qué es la historia. Según la historia que yo vi, no, yo no sabía. según la historia que yo vi, Annabelle, como que era una niña que descubrió. Y los papás se quedaron como con ese sentimiento de que querían resolver a su niña, no sé, entonces como que fueron, creo que de una bruja, donde alguien que básicamente lo que hizo fue decirle, no, yo voy a meter el cuerpo de su hija en este muñeco. El El alma, espíritu. sí, Porque el cuerpo ya no hay, Pues es que, bueno, le metió el alma de la niña al cuerpo de la muñeca. De la muñeca. Pero los papás, o sea, ellos de verdad veían a la niña, o sea, como que el cuerpo de la niña la veían caminando por ahí. se movía y los tocaba las paredes. Pero entonces, ¿por qué es malo? No sé, pero yo es esquizofrenia también. Pero no, o sea, esquizofrenia colectiva. Esquizofrenia colectiva, literal. Pero fue como, ay, mira, se está moviendo. Sí, me muevo, toco la pared. Obvio. Y la otra. Bueno, y la segunda historia cuenta de que había una bruja que se dedicaba como a hacer especie de hechizos, maleficios, todo de magia oscura. Y Annabelle es una muñeca de trapo, no como la que la retratan en las películas, que es como una muñeca de porcelana, creo que es. Sí. Es una muñeca de trapo. Entonces se vendieron muchos ejemplares de esa muñeca y una de esas llegó a la bruja. La bruja, al momento de morirse y todo eso, ella no quería que su magia o su esencia como que se desvaneciera, por lo que decidió que, o sea, se aferró a la bruja y la maldijo. Entonces A la se muñeca. supone que Annabelle es la infestación, que la infestación es cuando es en un objeto. Entonces la infestó y le pasó toda esa maldad a Annabelle. Y pues ahí sale el hombre. Esa muñeca está loquita. Pero ya viste otra historia también. ¿Cuál? Sí, yo vi la historia que había 2 enfermeras. Eran 2 enfermeras que estaban como en una casa y tuvieron un regalo de sus padres. Pues ya había pasado como todo lo de la infestación y eso, que era una bruja. Sí. Pero pasó eso, que llegó como a manos de esas enfermeras. Entonces, al inicio eran como movimientos simples. Entonces la muñeca la habían dejado en la cama y tenía movidas las manos de diferente manera, tenía que usar las piernas. Era algo así. Pero después ya como que empezaba a andar la muñeca y la encontraban en lugares completamente diferentes, Sí, ya en cuartos estaba diferentes, en cuartos diferentes, la encontraban en posiciones diferentes, a veces la encontraban hasta con puntos de sangre, pero ya después ellas como que contactaron a una persona que les dijo que sí, que efectivamente estaba poseída por un espíritu de una niña que se llamaba Annabelle. Sí. Pero pues ya cuando evolucionó la historia y pues bueno, mata gente, el mejor amigo de las chicas fue y a ella no le daba buena espina. Y él fue el primer muerto. Supuestamente, bueno, con la historia que yo vi, él fue el primer muerto que tuvo Annabelle. Y desde ese momento pues ya como que era normal verla por ahí caminando y que mata a la gente. Pero que loco, ¿no? O sea, ay no, es que mi amigo murió y que lo mató una muñeca de trapo, o sea. Yo me creo. Yo que se está diciendo. Es solito. Pero ahí es donde entra como la Es que dicotomía entre psicología o Es que posesión. es muy raro porque yo ya bueno, No, es un pero caso. la posesión es una infestación porque la posesión es cuando es a una persona. La infestación es cuando es a un objeto. Vampiro. Y Annabelle es un objeto. Es que yo creo que es raro porque, o sea, digamos, hay muchos casos de ese. O sea, se dice que esa muñeca pasó a muchas manos. Sí. Y que como que todo el mundo decía cosas muy similares. Entonces, o es real o es una histeria colectiva que la gente de verdad se mete cosas en la cabeza que no. ¿Será que la muñeca tiene cover? No, algo yo creo. Bueno, ahorita porque me cancela la por favor, yo monetizo de ahí. Pero el año pasado salió, bueno, el año pasado no me acuerdo después, salió una historia de que el señor que la estaba transportando y eso también apareció muerto. Pues es que si tú como que
tienes una relación con esa muñeca en la que sabes que te va a morir. O sea, digamos que tampoco creo que una muñeca coja un cuchillo y te mate. O sea, se me hace raro, exagerado. O sea, se me hace muy raro porque pues además era de trapo. O sea, lo que no es como que era de cerámica, no era de trapo. Entonces a mí se me hace raro ver una muñequita que anda por ahí para Con un cuchillo. sí, exacto. O sea, O que se le eche encima para ahogarlo, sí, no. Pero es que de pronto la historia real es como que. Yo siento que es como de malas energías, como que Exacto, que exacto. ella Que tiene una maldición exacto, y la persona que la tenga o la tenga cerca o tenga relación. te porque- mueres, te da algo. Sí. porque digamos, donde la tienen guardada, cada rato les toca hacer misas para Ah, que sí, no se eso salga. también lo vi. Qué miedo. Sí, que tienen que hacer y que el padre o la santifica y todo eso. Todas las Cada semanas. rato. Yo tengo como una conexión con la película porque mi mamá me hablaba mucho de la Tiene una creencia muy fuerte con la bruja de Blair. Te agarró cuando de chiquito. mi vecino. A ver, el intro, el contexto. No, es que, a ver, mi mamá me contaba mucho de esa historia porque una época en la que esa historia fue como muy popular para todos los papás, por alguna razón. Entonces, digamos que esa historia salió por una película de Sí. unos muchachos que estaban como acampando, sí, y que se desaparecieron y que bueno, les pasaron muchas cosas y encontraron como los videos y las Sí. fotos. Pero se dice que hay una historia detrás de eso, que era como en la antigüedad, en esa época donde si tú eras mujer y hacías algo, eres Era una bruja. bruja. Sí, como que, no sé, se quemó un bracito porque le dio sol y ella echándose a la bebera, no bruja, matelo. Echándose a la Pero es que Pero sí, era por cualquier te lo cosa. juro, o sea, ella se echaba esa habilidad y te la bruja. Pero bueno, o sea, se apagó. Ay, ¿qué pasó? Ay, ya. Pero entonces el contexto de la historia es como que por allá en los años 1600, literal. No, también hay No, pero sí, Creo que el literal. pueblo en realidad existe. Creo que le cambiaron el nombre, pero sí se Pero llamaba Black Hills Hills. se llamaba, sí, se llamaba el pueblo de Blair Pero le cambiaron y el nombre. tenía un bosque que se llamaba Black Hills y la señora vivía allá y No vivía. ¿No vivía? No, ella vivía, o sea, ya no era originaria del pueblo. Ella llegó y se hizo amiga de todos los niños y no sé qué, era como, les daba como dulces, como cosas y los tenía ahí, entonces los niños la amaban. Y los papás se dieron cuenta que los niños empezaban a llegar como con moretones, como con mordidas, como con Chupón. cosas, Decían sobre que todo en se la parte pasaban. del ombligo. Entonces le preguntaban a los niños como, oye, bueno, ¿y qué te pasó aquí? Le digo, no, es que fue, creo que se llamaba Eli. Fue Eli. Y entonces ya hicieron como que la llevaron a la corte y todo eso y la declararon como bruja. Entonces cuando la declararon como bruja, la amarraron a carroza y se la llevaron para A Black Hills. a Pero, Black Hills. ojo, ¿no? Que no era como una corte actual de que, ay, oye, tú puedes dar tu Bueno, no, o sea, la teoría y entonces institucional. no, pues está loca y usted tal cosa. Y cállese, usted no puede hablar. Sí, la tercera de bruja porque siempre usaba la sangre para volverse joven y son encantos. O sea, está malignos. servir dar un pecado, o sea, primero, o sea, no. Pero es que, Bueno, y eso hay entonces dos la- versiones también. Sí. No la mataron, la dejaron en el bosque, pero fue en un invierno, o sea, como el peor Un invierno invierno cruel. registrado. Hay dos Pero hay dos versiones, sí. La Una primera es esa, heavy. que se murió, que se congeló y que se murió del Sí. frío y bla bla bla, y que como su espíritu quedó en el bosque. Y Los la otra maldijo a ciencia fue todos. que todos los ciudadanos fueron, la amarraron a un árbol, abusaron de ella, Sí. le hicieron cortaduras hasta que se desangró. Y que le realizaron los perros porque lo hicieron bien. O sea, no, con los animales. Y la verdad, para ese tiempo yo creo mucho en la versión baby porque la gente es loca. Claro, la Sí, gente no obvio, sabe. la van a dejar allá tirada. Como el juicio de Jesús. Después de que, Pues obvio. después de que todos Ustedes saben también lo cómo ven, estamos hablando de cosas de miedo. Obvio. Pero está bien, hay que No, pero, o sea, ¿hay qué? O sea, ¿ustedes qué pueden pensar de eso? Porque yo pienso que puede ser mentira. O sea, yo digo que, claro, en esa época, por ejemplo, no sé, se desaparecían los niños y las personas decían, no, es que, pues, una bruja ya. Y la que encontremos que puede ser, matémosla. Pues sí, yo creo que es donde viene el plot twist, porque digamos, esa historia, chimba, pero llega la historia en el que ¿cómo se llama? El gobernador tenía una hija, y la hija era muy relacionada con la señora. Cuando mataron a la señora, la hija desapareció, y después todos los apareció niños muerta. desaparecieron. Sí, empezaron a desaparecer uno a uno, y después desapareció el gobernador, y apareció muerto. Después cuando dejaron como el pueblo vacío, como que se Sí, porque todo el mundo se murió, pero todos supuestamente porque ya los Sí. habían maldecido, entonces todos se murieron. Y lo peor de todo es que dicen que ahí siguen asustando, o sea, como que esas brujas sigue ahí. Que ven las bolas de fuego, que las bolas de fuego son las brujas. Que es cuando sale la película, los muchachos que van a acampar. Pero es que eso pasó como 100 años después. No, pero por eso, o sea, pero sigue todavía sigue existiendo maldito, ya ese- maldito ese pueblo. Porque después de que lo dejaron como vacío, como que alguien lo compró, lo modernizó y la muy chévere, lo repoblaron.
y la gente empezó a sentir como otra vez esas malas vibras. Fueron a hacerlo del documental, que fueron estos tres, son estudiantes, ni siquiera son como chicos normales, sino son estudiantes. O sea, son normales nosotros que sí. Fueron como a hacer el estudio de la historia, ¿no? Porque la historia era como... Interesante. Sí, claro. Se fueron, desaparecieron completamente. Después de eso, los papás pidieron como investigaciones. Lo único que encontraron fue el carro del chico. ¿Y la cámara? No, pero la cámara fue después. Esto sería interesante. La cámara la encontraron como en una cabaña después y los videos se los dejaron ver solo una vez a los padres. Es que yo no sé Y qué era muy complejo porque ellos, o sea, caminaban y se encontraban en sitio. andaba, o sea, Si si me te encontraban era como lugar. los muñequitos, las cosas de piedra, que las cosas de piedra son como pirámides siempre de piedra, que tienen como, son los 4 pilares de las brujas, que es como callar, ocultar, me acuerdo los tips pero son 4 para hacer pilares, broma, chicos. son 4 pilares de querer, poder, callar y ocultar, son los 4 pilares de las brujas. Entonces, cuando ellas hacen ¿Cómo una barra el nombre? Entonces cuando ellas hacían esos 4 pilares era que ya lo habían marcado a la persona y ya por nada del mundo se les iba a escapar. Es que sí, no podían salir de ahí. Y lo que es que, o sea, no es como que encontraba cuerpos con desaparecientes, o sea, cero, no quedaba nada de las personas. No, nada. Y dieron una casa, ¿no? Una casa vuelta a nada. Y encontraron ahí las grabaciones. Y ahí fue donde encontraron las grabaciones. Pero después los pobladores empezaron a decir que ellos iban al bosque y efectivamente como que veían en el lago, veían una mano blanca que se hundía y ya, eso es lo único que veían. Y muchas personas lo dijeron. Qué miedo. Pero hay otra historia que ya la más psicológica, bueno, no sé si la vieron, era como que había un señor que vivía en la cabaña. ¿Qué manera? El man se le metió Sí, en la sí, cabeza, sí. Pero él era psicópata y él mataba a la gente. Él mató a todos los niños y después él decía, bueno, en la declaración del juicio, él salió como a decirle a todo el pueblo como no, por fin lo hice, por fin lo terminó, y en la declaración ya decía como, no, yo la veía, al inicio era todo pues normal, yo la veía, no me generaba miedo, porque no le generaba miedo, pero sí la veía como pasar como una sombra negra, y Digo, sí, después de eso bonito. la escuchaba en su cabeza. Me enamoré. Después de eso la escuchaba solo en su cabeza. Entonces, Ok. imagínate, estabas diciéndoles como, bueno, es esquizofrenia también, pero, Sí, obvio. pero también Pero diciendo sí, ¿no? como, mata esta. Hacer ¿Por qué? ¿Qué me va a sacar hacer? la sangre, descuartízalos, o sea, Pero es que ya era como muy muy psicológico. O sea, la persona ya estaba demente, literal. demasiado. Y a lo último, pues ya cuando mató a un niño, bueno, que quedó vivo. Él también cazaba Ah, sí, niños. él contó. Y hay un niño que quedó vivo. Que porque- Un niño que quedó vivo y él mató a todos los restos de niños enfrente de ese niño. O sea, Que imagínate porque el sí, trauma. él tenía como la maestra de coger 2 niños y hacer que uno viera cómo mataban al otro. Y después mataba al otro Y también. después mataban al otro. Pero ese quedó vivo. Ese niño quedó vivo. Pero yo digo que tú para quedar vivo de algo eso es porque tú, a ti te está esperando algo. Aunque dicen que se volvió loco, ¿no? Sí, se volvió loco y estuvo de manicomio y hasta que se murió. Es que sí, es muy tremendo. O sea, yo lo escuché y ya se traumó. Pero entonces la historia va ahí, que al final le dijo como no, haz esto y ya, si matas a estos 7 niños, eran 7, si matas a estos 7 niños, yo te dejo en paz. Entonces él los mató y después ella salió y la vio otra vez presencialmente, le dijo como, ve al pueblo y les cuentas todo lo que hiciste. Y fue cuando él reconoció como que la voz que estaba en su cabeza era la misma voz de la señora que estaba ahí. Y se fue, y pues dicen que fue condenado a la horca, que lo decapitaron. Sí. Pero pues el niño que quedó vivo también presenció eso, o sea, Pero cuando tuvo paz, también me jugó. El número 7 se repite en muchas ocasiones. Sí, Y sí. esa se va a relacionar con la historia. Pues sí, dicen que no. Yo soy súper psicólogo. Pues, ya fue primero el diagnosticado contexto. todo. Sí, primero tenemos que ir con el contexto. Annelies, que es el nombre real, Sí. nació en Alemania. Los padres venían como de una familia que tenía pues recursos, pero la mamá tenía una hija por fuera del matrimonio, que era mal visto, que era muy mal visto. Se casó con Joseph, que era el papá, algo así, Joe, y pues tuvieron a Annelies, ¿no? 4 años después se murió la hermana, Marta, En una cirugía. en una cirugía como de apéndice, de riñones, algo así. De un tumor, sí, algún tumor que Tumor en tenía los como en riñones. los riñones. Después de eso pues empezaron como a suceder las cosas feas. Bueno, ellos tienen otras, o sea, ya Annalise tiene otras 3 hermanas. Ah, sí, después de eso tuvo otras 3 hermanas. Empezó a crecer, todo bien, pero pues tenía como su pie de depresión, que eso también es un punto clave. Yo siento que la depresión Sí. le da debilidad mental, Y que ella ya fue, o sea, eso es lo que te les digo, que es vibrar bajo. vibra bajo. Bueno, empezó a crecer, a los 16 pues tuvo como su primer evento. Sí.
convulsionó, o sea, porque Sí. los médicos La dijeron, primera cosa fue Después ella convulsionó, sí, pero fue como una vez y pasó un año normal. Y después del año volvió a convulsionar. pues ella empezó a convulsionar, como que los papás dijeron, o sea, los papás eran súper religiosos, pero en ese año dijeron como no, o sea, convulsionó, pues es algo médico, lleven al médico. Entonces siguió convulsionando como por un tiempo y la medicaron. Y con las medicaciones como que le pasó. Entonces ahí sí volvió. Pero durante toda su infancia y antes de los 16 tuvo muchas enfermedades. Sí, porque tuvo demasiadas. tuberculosis. Vihuela, rosiola. Yo siento que era muy enfermiza, mami. Y decían que todas esas enfermedades también habían retrasado su proceso cognitivo porque se retrasó un año, como de todas las personas de su edad. O sea, Salió del colegio y quería empezar a estudiar en la universidad para ser profesora. Ella quería ser profesora, pero le empezaron estos como eventos paranormales que Los papás nunca dejaron de asistir a la iglesia, los papás iban como 3 días a la iglesia por semana. Entonces, siempre, o sea, claro, siempre estuvieron el apoyo de los médicos en ese entonces y se la recomendaban muchísimo a Dios. Entonces, pero empezó, le hacían como oraciones, ¿no? sí, Empezaron como a ocurrir eventos más feos en los que ella ya no comía, pero convulsionaba y tenía como eventos en los que ellos decían que se le ponían los ojos negros y le venían las manos como garras. como de garras. Y eso, o sea, lo veían las 3 hermanas de Annalise y los médicos, igualmente lo relatan. Eso decían, y era un factor común porque no era como que ellos le contaban a los médicos lo que veían, sino ellos le decían lo mismo que las hermanas veían. O sea, era muy heavy, o sea, desde el inicio empezaron como a verla de una forma muy diferente. Y lo peor es que ella como que no había salido de la sociedad, no sé muy bien cómo funciona porque nunca he estado relacionado como con una persona que tenga una posesión así, pero no, ni quiero. Pero ella estaba como integrada en la sociedad, sino era como en un momento en el que le pasaba, tenía como esas convulsiones, empezaba a Sí. comportarse raro, pero después ya estaba normal. Pero ella era su vida normal, se enamoró y todo, y era su vida normal. Pero cuando le dan esos episodios era cuando ella perdía la conciencia y todo. Los padres la llevaron como a la iglesia y eso, como para que rezara y eso. Y ella empezaba a escuchar, en vez de voces, o sea, las oraciones las escuchaba como chillidos, como Sí. si fuera un animal a que estuviera torturando. Sí, empezaba como a aturdirla. Pero ustedes creen genuinamente que sí lo poseyó algo o que era esquizofrenia. Porque yo tengo, Pues, yo estoy en la creo que mitad. las dos. Yo creo que estoy en la mitad. Yo creo que inició en que sí, o bueno, tenía enfermedades mentales, tenía depresión y todo esto, pero eso mismo llevó a que de pronto se empezaran a apoderar de ella, porque no era uno, eran 6. Ok. Es que eso me hace raro porque yo siento que fue más como equivocación de que en el momento de pronto ella tenía una enfermedad que todavía no habían encontrado. O que Claro. no le encontraron el medicamento exacto, por eso era que no le funcionaba. Pero yo sí, digamos, me parece mal que los papás la hubieran puesto en la iglesia sin seguir el tratamiento. O sea, yo digo, listo, si usted quiere intentar que ella vaya a la iglesia, que lo haga, pero por lo menos que siga con el Lo que tratamiento. pasa es que ella misma decidió cortar la medicación. Pero Pues es sí, que pero igual que ella tenía la psicológicamente capacidad para estaba hacerlo. bien para poder decidir ese tipo de cosas. Y más porque, o sea, imagínate que tú estés, que si haya sido esquizofrenia, porque me gusta saber, ¿no? Que si haya sido esquizofrenia y que tú estés sufriendo, porque dicen que con esquizofrenia Sí. te sientes todo muy real. Entonces que tú estuvieras sufriendo y que te estuvieran, no sé, rezando en la cama, el padre, durante horas. Entonces, yo siento que lo que hacían era alimentarle más Claro. en la cabeza de que ella realmente estaba poseída y ella cada vez estaba peor. O sea, todo eso fue como alimentándole psicológicamente que ella realmente estaba poseída y puede que no. ¿Pero tú crees que podría llegar a ser como trastorno de personalidad? Yo siento que lo de los demonios era parte de Pero eso. O sea, ustedes- como que ella pudo Pero crear no otra explicaron las personalidad. voces. Pues a ver, yo me puse a mirar Dos un poquito. Sí, yo me ¿Sí puse a mirar escucharon un los poquito. audios? Pero mira que hay gente que tiene la posibilidad de hacer dos voces. Lo que pasa Y es de que hecho, eso lo dijo un ventrílogo. Dijo, tú tienes la posibilidad, y más si tú psicológicamente piensas que hay otra personalidad dentro de ti. Pero Que es que es el hay trastorno voces. personal. eran 6 voces, lo que pasa es que yo también leí que decían muchos como personas que trabajaban en los psiquiátricos Sí. que las personas con esquizofrenia podían hacer esos Hacer sonidos, todo, se todo. escuchaban parecido. Y hacerla grave, como si fuera un demonio. Sí. Porque, o sea, yo sí digo, puedo que si ella hubiese estado poseída, pero yo siento que eso también puede ser malo que la gente lo piense, porque puede que haya muchos casos en donde incluso una niña que sí haya querido recibir tratamiento, pero los padres no, es que
pasó lo mismo que Milagros, entonces toca ponernos a rezarle y pues obviamente se va a Pues, morir. y 66 exorcismos en 11 meses. Imagínate. Y no es como que No un se alimentaba, o exorcismo sea, nada. sea como una hora y ya. O sea, esos son larguísimos como mutación. Lo que pasa es que ¿Cómo iba a comer ella? Sí, o sea, ¿cómo iba a comer ella si la estaban todo el tiempo ahí? Lo que te digo, o sea, le alimentan más psicológicamente que ella tiene eso, entonces ella, que pues está, no, yo no tengo. Porque claro, o sea, con visiones y todo, y que te digan, no, es que a ti te poseyó Claro. 7 demonios, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Tú ya estás mal, ya tienes depresión, ya tienes todo mal, y que tu familia te esté rezando constantemente, te amarran a la cama de pies y manos, o sea... Yo sé que psicológicamente ella ya estaba mal por el hecho de que los papás eran tan religiosos. O sea, como que desde chiquita, imagínate que a ti te inculcaran. Porque yo digo, o sea, por sí ya está mal. Sí, yo no creo en Dios, pero pues yo no me meto en eso. La gente puede creer en la religión que quiera. Pero yo sí estoy en contra de que todo niño constantemente le digas, es que hay que tenerle temor a Dios, es que existen demonios, es que usted tiene que hacer esto, o si no se le va a meter en... ¿Sí me entienden? O sea, siempre es bueno llevarlos a que crean en algo, o sea, yo sí creo que Ok, uno tiene sí. que creer en algo, pero o sea, adoctrinarlo a que, o sea, Dios te castigó, Exacto. el demonio se te metió a ti para que los otros entendieran que, Eres muy débil, tu fe es débil, o sea, como exacto. echarle la culpa de tal vez su enfermedad mental. Yo creo que la depresión que ella tenía era también a raíz de todo eso. O sea, como que psicológicamente ella sí estaba muy mal. Porque, o sea, imagínate un joven teniendo unos papás así. No, es que usted no va a hacer eso porque es que se va en contra de Dios. O sea, es que eso no está bien porque son contra de Dios. Entonces, imagínese usted de chiquita pensando, Dios acá. pero yo sí me inclino por la que estaba. Yo la verdad no tengo ni idea. Yo, Yo sí. es que, Porque es que también las hermanas, o sea, hay un punto clave de las hermanas, en donde en la casa se escuchaban ruidos que, o sea, no tenían explicación. Y los escuchaba Emily, pero también los escuchaban las hermanas, entonces... ok, porque por ejemplo, yo me vi una historia también que es como similar de una muchacha, la de Conjuro. ¿Sí la vieron? ¿No vieron la película? Que es una muchacha que también estaba poseída por una monja. La película sí, pero en la vida real eso sí pasó. Y lo que hacía era que la misma muchacha hacía los ruidos. Sí, o sea, ella también tiraba las cosas y es porque psicológicamente estaba mal. Entonces ella lo que hacía era tirar las cosas para que los demás la escucharan, pero pues era mentira. Puede que ella lo mal que estaba, ella realmente pensara que lo hacía de coño, pero Y que de no pronto hacía. fue histeria colectiva, o sea, también vivían en una casa súper vieja y todo, las casas truenan y todo, y ya cuando tú dices, no, o sea, te alimentan porque las hermanas también Todos están están alimentadas traumados. con eso. Claro, todos Entonces están ya cualquier ruido, cualquier cosa, cualquier fenómeno que se les presentara es, no, que es el diablo, es el demonio. El problema es que los papás no eran de alarmarse, o sea, ellos no estaban alarmados por la situación de ellas, o sea, sí decían como puede haber esto, pero la primera reacción de ellos fue llevarla al Fue médico. llevarla al médico. Entonces no creo que sea tampoco esa histeria colectiva de la crisis. Yo siento que Pero cuando puede que no, te puede que sí. dicen, o sea, cuando todos se juntan y te dicen a ti, no, es que tú tienes un demonio, o sea, tu familia religiosa que cree en todo Sí, eso, claro, te van a pues, decir, tú ay, vas a- sí, tiene un demonio, porque, bueno, los médicos la medicaron, pero al fin y al cabo esa medicación no terminó funcionando, y fue uno de los médicos que le dijo, no, pues, o sea, se los dijo en forma de De chiste, chiste. les dijo, vayan y llévenla que tiene el demonio dentro, Exorcizar. y los Y ahí papás empezaron- le hicieron porque- caso. Sí, pero ellos sí le hicieron caso y empezaron a hacerle como rezos, porque el Vaticano es el que tiene que... Y ellos no autorizan eso porque sí, o sea, ellos también de hecho Tiene que ser una situación tienen que muy, primero muy- revisarlo al médico, un psicólogo, antes de que puedan hacer Bueno, y les vamos a dejar los audios, del exorcismo de Emily, pero los audios reales de Annelies. Si están solitos no lo escuchan. Sí. Yo creo que no. Es bastante Es heavy. que Der Hass brennt dir. Der Hass lässt dir Der keine Neid über die andere Ecke. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Nur Hass. Und wo Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Ähnlich dir auszufahren. Im Namen des Vaters. Ich allerseligsten Jungfrau die Ehre zu geben. Durante esos 67 exorcismos, en 11 meses,
el estado que quedó ella. O sea, Terrible, o sea, pesaba 30 kilos. Porque ahí sí hicieron la autopsia, porque durante todos los exorcismos apareció el médico como una sola vez y ni siquiera la revisó, sino la miró y ya. Fue como, ay, no, sí, tiene un demonio y ya. Eso es lo Ah, que sí, y tenía un médico presente en cada exorcismo. Pero ni siquiera la revisaba, No, sí, o sea, no no la le revisaba. revisaba nada, sino el médico estaba ahí como espectador, como, ay, no, Sí, veamos. y decía ¿sabes que qué en tiene una que la veía ella sentada de espaldas y ni siquiera se pudo Es que acercar a mirar por de eso, yo frente. digo que eso es lo que Y está cuando mal. murió fue porque, o sea, murió fue por... Ah, bueno, ese No, caso- las naturales del estado en el que estaba. Claro. Se dice eso, lo que pasa es que en la historia real lo que dijeron los padres fue que en ese último exorcismo fue, bueno, todos sabemos que en el exorcismo se tienen que saber los nombres de los demonios Sí, para poder para sacarlos, ¿no? combatir. Entonces eran Judas, el propio diablo, hasta el espíritu de Hitler, Sí. Eso es el lo que espíritu demoníaco de Hitler, que todos pues como que... Pero eso no creo. Eso me parece muy raro. O sea, que el Hitler me parece muy Pues porque viene en Alemania, pues yo creo que también era una... Por eso, de sí, clásicos, de pronto. Pero sí, Fui yo. Vale, no, Por favor. Y en ese último exorcismo, lo mismo que sale en la película, solo que en la película no se ve tan feo. Estaban como en un establo y ellos empezaron a hacerle los rezos y le decían como espíritu, dinos tu nombre. Y ellos le dijeron como todos los nombres y al final los lograron sacar y por un segundo ella estaba en los brazos de la mamá y le dijo como mamá tengo miedo y se murió. se murió. No, es que, o sea, la verdad, yo creo que eso sí está mal. O sea, yo entiendo que al inicio lo hicieron bien, me parece que al inicio lo hicieron bien, porque, por ejemplo, el Vaticano estudió también eso, de que, bueno, ella ya la llevaron, ¿no? Porque en realidad sí estaba diagnosticada, pero no era como que le habían encontrado algo específico. Entonces, me parece bien que haya llevado primero al médico, que por parte de la iglesia lo vieron bien, pero yo digo que la embarraron fue en el punto en donde no estaba sirviendo y en vez de seguir tratando con otros medicamentos, de plano dijeron no, o sea, ya no más cosas médicas, sino vamos Porque de la la... terminaron fue... Exacto, porque de igual manera, por ejemplo, la hubieran podido tratar la desnutrición. Claro, de pero, alguna manera. sí, pero en esa época no había como una ciencia moderna en la que te introdujeran un suelo y te mantuvieran nutrido. Ella tenía que comer. Ok, O sea, ella sí o sí tenía que comer, era 1950. bueno, sí, sí, vale. Entonces, ahí es donde está el debate moral en que los papás creían, o bueno, la mayoría estaba convencidos de que tenían todos esos espíritus, pero ella no comía. O sea, tú cómo la puedes obligar, o bueno, no sé, cómo Pues, puedes sí. lograr hacerla comer. Y pues después de que ella se murió, los padres se fueron a la casa 6 meses. Por eso mismo, por Es negligencia, que hubo, la falta de exacto, o nutrición. sea, hubo un proceso y todo, porque es que es súper heavy, o sea, el hecho de que como el estado en el que quedó esa muchacha fue terrible. Y es lo que yo digo, o sea, listo, si tú quieres hacer exorcismos, hazlos, pero no descuides de igual que, por ejemplo, hubieran tratado más medicamentos, hubieran tratado de seguir como con O bueno, algo si médico. crees con los... Y sin tampoco Tampoco. acosarla de la forma en que la acosaba, porque imagínate que todos los días te visite a alguien diciéndote, tú tienes demonio, tú tienes demonios. Claro, la muchacha estaba psicológicamente mal, esquizofrénica, posiblemente viendo cosas. Entonces, ¿ella qué va a hacer? Se va a somatizar a decir, yo tengo estos demonios. Va a empezar a crear personalidades y obviamente ella va a decir, no, yo ya no voy a comer. O sea, todo eso para mí fue que le alimentaron a ella a que pensara más en Pero dentro de todo, en lo débil que era, también tenía fuerza, porque ella siguió su vida, ella fue a la universidad, se enamoró, y bueno, ese es un Pero detalle es chévere, ¿no? Sí, eso fue antes. Cuando, es que se supone que inicialmente cuando tenía 16 años la poseyó solamente un demonio. Y como ella era tan religiosa y todo eso, como que ese demonio decidió desocupar su cuerpo por sí solo, o sea, no hubo necesidad de hacerle ningún exorcismo ni nada. Ya tiempo después, que fue cuando ella empezó a hacer su vida y todo, o sea, se supone, es que eso está en la Biblia. Yo no leo la Biblia, pero dice, es una Biblia, que la primera poseída fue María Magdalena, quien tenía 7 demonios. María Magdalena. Y fue el mismo Dios que se los tuvo que sacar, porque, o sea, el número 7 es el que se ve relacionado como con todo lo del judaísmo, o sea, es el número perfecto para el judaísmo, como la perfección, es como estar completo. Entonces, se supone que primero te poseía un demonio, y cuando tú, o sea, es como vibrar bajo, y cuando tú vuelves como en sí, como que te recuperas, como de la depresión y todo eso, ese demonio como que viaja por todo el mundo a buscar, pues, Otro- dónde meterse. Otro Y si no golpe. encuentra, ese demonio vuelve a tu cuerpo, pero trae consigo 6 demonios más, que o sea, son más fuertes que él.
Entonces se supone que ahí no, o sea, no hay forma de que De que lo de que te saquen saquen. humanamente. Ajá, y tiene que ser el mismo Dios. Uy, no, pero no lo hizo, no. Pues no, porque a la que nunca le quiso Magdalena. Porque, o sea, los padres obviamente invocan a Dios y no sé qué, pero pues realmente el exorcismo lo está haciendo el padre. No, pero yo- se supone que, o sea, pues obviamente son cosas que la gente cuenta, pero se supone que el único que puede sacarte los 7 demonios Sí. es Dios. No, yo digo que esa muchacha puede haber tenido una vida más digna. Yo. Que sea una Pues en mujer. ese tipo no se habla de dignidad ni siquiera. No, sí, claro. O sea, No, la dignidad. fuera de todo lo que sea, es tu hija. O sea, ¿tú cómo vas a hacer eso? De... Pero, Yo siento o que sea, la yo creo parte de que los padres, los papás también actuaron así, fue por protegerla. ayudarla. Claro. Pero con las creencias que Sí, tenían. claro. Pero Pero tú tienes que pensar, yo pondría primero mi familia antes de mi creencia. ¿Sí me entiendes? Pero los padres no fueron los primeros que dijeron eso. Si a tu hijo le pasara algo y te dijeran como no, en la religión, el del Islam, lo pueden curar. ¿Tú Pero lo yo harías? trataría, o sea, claro, pero yo también sentiría como, bueno, pero obviamente necesita atención médica, yo no le voy a cortar toda la raíz y yo no le voy a inventar la locura, decirle, es que tú estás mal, tú tienes el diablo adentro porque es que tú vibras bajo, porque tú no tienes fe, o sea, obviamente esa persona se va a poner mil veces Sí, peor. claro, pero los padres de ella actuaron con lo que tenían, o sea. Siempre No, yo sí cuando le cuestiono, dicen, yo sí ay, no, cuestiono. pues llévela porque es que esto ya no es médico, o sea, ella ya tiene algo adentro. Sí. O sea, tú qué dices, tú bien religioso, tú creyente de eso, tú dices, no, yo tengo que ayudarla, como sea. Bueno, ¿y ustedes Pero- qué piensan? Pero no, o sea, por eso, genuinamente ayudarla es... ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo qué? No, pues, o sea, genuinamente ayudarla para mí no era como llevarle a los padres, ponerle que le rezaron en los pies, amarrarla. O sea, Y bueno, me parece exagerado. Si muy realmente exagerado. lo necesitaban por, no sé, por ayudarla o si realmente tenía algo adentro, pues llévenla a un médico, o sea, que constantemente esté pendiente de ella. Sí. Por Pues eso, se supone que eso es lo que estaba, pero es no que hizo contaron nada. todo de Pero plano. no O hizo sea, nada. lo que yo les digo, listo, si ellos querían tratar con sus exorcismos, háganlo, pero no le lleve 20 padres en un mes. O sea, ya es exageración, ¿sí me entiende? No la tenga ahí todos los días jodiéndola diciéndole que usted está mal. Trate como decirle, vas a estar bien, no pasa nada, tranquilo. Sígale dando tratamiento médico. Llévele a los padres, sí, que le recen, no sé, que le traten de sacar lo que usted cree que tiene, pero no deje de descuidar otras cosas. Pero sí también fue la época, o sea, en esa época, que María no sabía. No Pero yo sabía siento nada que de era la una Biblia, Alemania nada, católica, ni- ¿no? Nada, todo Claro, era todo el Dios, mundo todo era era la católico. vida de Dios, o sea. Pero yo creo que por esa misma ignorancia es que pasaron tantas cosas. O porque a día de hoy ya la gente no piensa eso. Pues porque obviamente hubieron personas que en su momento dijeron que putas estamos haciendo. Perdón, ¿qué estamos haciendo? Tú Bueno. editas el video. ¿Cerramos? Sí, yo creo. Yo creo que sí. Bueno, pero para finalizar, también queremos que nos den su opinión, que nos digan si ustedes creen que esto es algo psicológico, se va más hacia la religión, si tienen una postura media, porque aquí vemos a Mariana una posición completamente psicológica, una posición ambigua en la que pues tiene en cuenta esto, pero también esto, y yo creo que estoy un poco más hacia la religión, creo que me inclino más hacia eso. Pues no sé, ¿ustedes qué piensan? Aquí vemos en este episodio 3 temas bastante importantes, bastante concluyentes, pero bastante cuestionables, diría yo. Sí. No sé, déjenos en los comentarios lo que ustedes piensan de esto. Y aquí vemos cómo pasa un poco de las películas a la realidad, ¿no? Claro. Porque son historias reales que investigamos, nos tomamos la tarea de saber, de encontrar cada detalle. Y pues ya, este fue nuestro podcast de Men in Black. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.